¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Wi-Fi capítulo 5 y esta noche estamos de manteles largos. Nos acompaña la psicóloga Fabiola Tello Molina. Un gusto, muchas gracias. Gracias por invitarme, chicos. Así es, amigos, muy buenas noches. Estamos grabando el capítulo número 5 y pues como ya dijo Iván, nos sentimos bastante contentos de que esté entre nosotros la psicóloga Fabiola, que pues bueno, nos va a platicar un poquito de su experiencia, sobre cómo las personas han vivido esta pandemia y pues nada, vamos a comenzar un poquito a hablar, que nos hable sobre usted, cómo, cómo se convenció de estudiar psicología, dónde estudió. Sí, bueno, yo me convencí de estudiar psicología desde la secundaria, raro. Yo era una chica muy desastrosa y el coordinador siempre estaba atrás de mí y me ponía a exponer porque si no me amenazaba con que me quitaba los exámenes, entonces yo tenía que exponer ciertos temas de psicología. Me ponía a investigar y bueno, la verdad por ahí entre unos amigos y yo concluimos que no era buen orientador, era el orientador. No era buen orientador porque iba y le decía a la mamá de uno que ya habíamos tenido relaciones sexuales y luego iba y le decía a la otra que ya, que el otro ya había tenido. Entonces era como para dividir y vencerás, ¿no? Ujú. Entonces yo pensé, yo voy a estudiar psicología para demostrar que los psicólogos no son como este tipo. Y pues sí, desde la secundaria dije que estudiar psicología. Cuando le avisé a mis papás, ya obviamente terminando la prepa, me dijeron, estás loca, eh, estudia otra cosa, algo que te deje dinero. Y yo les dije, bueno, pues si no estudio psicología, pues no estudio. Y mis papás dijeron, ok, bueno, pues entonces vas a estudiar psicología. Sí, porque, bueno, si me permite la palabra, incluso es Claro. un poco, bueno, desde mi perspectiva que estoy estudiando lo contrario de psicología, pienso yo, es un poco difícil, ¿no? Si se puede llamar lidiar con los problemas de las personas o escuchar tantas conversaciones que siento que, bueno, no sé, llega un punto donde ustedes mismos, no sé si se saturen de tantos problemas o de tanta información, o no sé cómo lo manejen ustedes. En mi caso que decidí dedicarme a la psicología clínica, sí, en la psicología clínica es esta parte del consultorio de paciente terapeuta. Y sí, sí hay muchas cosas y mucha energía incluso que cae encima de nosotros y que pues nosotros tenemos que lidiar con eso y con nuestros propios problemas. Entonces, lo que yo siempre digo es, si se van a dedicar a la psicología clínica, a alguien en la vida, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, yo les recomiendo tomar terapia para poder manejar todas sus propias situaciones y las situaciones con los demás, ¿no? Tener una inteligencia emocional para, pues, tener ahí más o menos un equilibrio de cómo saber sobrellevar todas estas cosas, ¿no? Yo, pues, me dediqué a la psicología clínica, pero también me dediqué a la educativa. De hecho, pues aquí al querido Iván, Dani el Infinito, fue mi alumno, tuve la suerte de ser su maestra en la prepa, entonces ahí combiné la educativa con la psicología clínica. Y ahorita estoy básicamente dando pura terapia en mi consultorio. Mencionó algo que, por ejemplo, que es un Ok, tema, perdón, tantito, un tema que a mí me gusta mucho, que es la inteligencia emocional, y más de lidiar con nosotros que somos los, pues, desastrosos en la prepa, ¿no? Que estamos como en la etapa de, ay, vamos por aquí, vamos por allá, hacemos esto, hacemos aquello. O sea, llegar al punto de, porque estresamos, incluso pues, yo lo he visto como nosotros mismos nos estresamos, ahora imagínate a los profesores frente a tantos alumnos, o sea, sí llega un punto donde quieres como ahorcarlos, decirles, ya cállense. Y ahí es donde entra, es muy importante la inteligencia emocional, creo yo. Sí, porque si no terminaríamos ahorcándolos y por lo tanto en la cárcel, ¿no? Entonces, sí, sí, sí necesitamos bastante inteligencia emocional, bastante tolerancia, bastante paciencia, pero sobre todo vocación. Si no tienes vocación, pues no hay nada que hacer ahí porque no existe esta conexión con los chavos y yo siempre he sentido esta conexión pues con mis alumnos. Uh-huh. ok, justo eso le iba a preguntar, que si tenía cierta como que
Un poquito, ahorita ya usted lo dijo, pero mi pregunta era, ¿siente como que más conexión con adultos o no sé, es más difícil tratar con jóvenes que con adultos? Yo siento que a lo mejor los adultos tienen problemas mucho más grandes, pero los jóvenes tienen problemas como de rebeldía o no sé. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál es como que el punto más difícil, los adultos o los jóvenes? Yo diría que ninguno de los dos, que los niños. Por eso no me dedico a los niños. Les voy a decir por qué, porque con un adulto o con un adolescente, pues puedes sentarte y platicar y de alguna manera, pues te expresan lo que sienten. O tú intentas leer el lenguaje corporal y los niños no, o sea, los niños lo sientas a preguntarles cosas, se van a aburrir o te van a dejar de contestar y tiende que ser a través del juego. Entonces, y pues es más difícil porque al final todo lo que le está pasando a un niño, pues es totalmente proyección de lo que está sucediendo con los adultos cercanos a él, ya sea con padres, con abuelos, etcétera. Y un adulto, un adolescente, pues pueden tomar sus propias decisiones en cuanto a sus comportamientos, etcétera, pero los niños no. Entonces yo siento que por ese lado es más difícil. Bueno, no por eso no me dedico a los niños, sino más bien no, me duele mucho el ver problemas de violencia, que son violentados, que son abusados, entonces por ese lado, a mí eso se me hace mucho más difícil tratarlo que con un adolescente o con un adulto. Entonces, por eso es que se generan todas estas dinámicas de identifica los colores, arma esta cosa, o sea, dibuja esto con los niños, ¿no? Para, como no tienen una forma correcta, por así decirlo, de expresarse, tienen que buscar métodos secundarios para encontrar la forma correcta, ¿no? O la alternativa correcta. Sí, están aprendiendo a comunicarse de manera verbal, entonces todavía no tienen todas las herramientas, como a lo mejor ya un poquito más un adolescente o un adulto. Y con los niños precisamente ya sea el juego o los dibujos en donde proyectan, entonces a través del juego y de los dibujos, pues ya puedes ir viendo cuáles son las problemáticas que tienen. Ok, pues mire, lo que vamos a tratar un poquito el día de hoy es como más enfocado a la pandemia. Yo sé que ahorita en todos lados es todavía todo el COVID y COVID y COVID, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar con una psicóloga desde su perspectiva, cómo ha vivido la pandemia o cómo ha visto a las personas a la raíz de la pandemia. No sé, a ver, primero usted, ¿cómo ha vivido usted la pandemia? Así como que yo sé que a lo mejor ustedes como psicólogos tienen el don de la palabra y de la comunicación. Eh, ¿Cómo fue para usted el no tratar de tan cerca con las personas o que la están contactando así como por teléfono y doctora, es que me pasa esto, doctora, lo otro y no sé? Eh, eh, pues como psicoterapeuta, yo desde antes de que iniciara la pandemia ya estaba teniendo sesiones en línea con algunos pacientes. Tengo pacientes que viven en otros países, en Alemania, en Suiza, entonces, pues por eso es que ya había iniciado sesiones en línea. Y sí, es un poquito más difícil, pero también funciona. Cuando empieza la pandemia, obviamente muchos de los pacientes que ya tenía presenciales se pasaron a la parte de tener sesiones en línea y para mí ya fue un poquito más fácil porque yo ya venía teniendo estas situaciones. Ahora, lo que es difícil es de pronto la tecnología, porque pues el internet falla, ¿no? Que si de pronto el audio, que si de pronto no se ve bien la imagen, y para nosotros los psicólogos pues es muy importante la lectura del lenguaje corporal, entonces pues si no se ve bien la imagen, pues no puedes estar checando qué es lo que está sucediendo con sus gestos, con sus ademanes. Y si falla el audio, pues ¿qué escuchas, no? ¿Qué le dices? O sea, entonces, más bien creo que esa es la parte que ha sido como de más dificultad, la parte de la tecnología cuando falla. Es justo tocó el punto que le quería preguntar. O sea, el lenguaje corporal habla pues, muchísimo más a veces que las palabras. Al usted interactuar vía internet o con la tecnología, ¿cómo se puede dar cuenta, por ejemplo, si una persona está triste pero no se lo quiere comunicar, o si una persona está enojada y de la misma manera no se lo quiere comunicar? Porque me imagino que sí se ha de duplicar un poco más de la dificultad, ¿no? De hacerlo, de no estarlos viendo cara a cara y cómo se expresan, cómo hablan, cómo se mueven.
Pues sí es importante tener una sesión en donde puedas verlos, aunque sea como nosotros ahorita que no estamos nuestras caritas, por lo menos la cara. Y también los tonos de voz. En los tonos de voz se pueden leer muchísimas cosas o se pueden interpretar muchísimas cosas. Y pues lo que nos lleva a algo más certero, pues es conocer al paciente, ¿no? O sea, si es alguien de primera vez, pues no voy a decir, estás enojado o estás triste, porque no lo conozco. Entonces me voy a dar el tiempo de conocerlo para ya después poder leer todas estas situaciones del lenguaje corporal o del tono de voz, etcétera. Pero siempre hay algo que proyectamos los seres humanos en el lenguaje corporal que nosotros que ya tenemos nuestras manitas, nuestra experiencia, pues aprendemos a partir de pues muchos años de estar trabajando en esto, cómo conocer a las personas. Bueno, y entonces, ahorita de lo que hablamos, de lo que tomamos al principio, ¿no? No se le juntan a ustedes todos los problemas y eso como psicólogos. ¿Ustedes como psicólogos tienen a su propio terapeuta que los ayuda o ustedes mismos se ayudan? ¿O cómo? Siempre hemos tenido esa pequeña duda, como, ¿cómo le hacen para subsistir tras tantos problemas? Porque sí llega a ser un poco tedioso. Uh-huh. Sí, sería incongruente decirte, nosotros tratamos nuestros propios problemas, porque al final las personas que van a terapia es porque necesitan pues un ojo externo, ¿no? Por ahí dicen, se ven los toros se ven mejor desde arriba, ¿no? Entonces, cuando lo estás toreando, pues hay muchas cosas que no ves, ¿no? Sí. Entonces, pues nosotros los psicólogos también necesitamos tener un proceso terapéutico, a lo mejor no permanentemente. Yo, bueno, en cuanto a mi experiencia, he tenido hasta ahorita 3 procesos terapéuticos y llevo, no sé, yo creo que 17 años dando terapia. Entonces, de pronto hay que ser bastante honestos con nosotros mismos y decir, ok, creo que ahorita ya me están rebasando mis problemas, más los que tengo de mis pacientes, regreso a un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, así es como, pues lo mejor para manejarlo. Yo creo que por uno mismo está cañón, está difícil. No estoy diciendo que no se pueda, a lo mejor alguien lo ha logrado, pero está difícil. Uh-huh. Ok, entonces, por decir desde su experiencia, ¿usted ha intentado como tratarse personalmente? Lo he hecho, sí. Mi primer proceso de terapia fue a los 20 y tantos años, no me acuerdo bien, pero yo creo que 22 o 23, duré como 1 año y medio, 2 años. Hace como 4 años tuve otro proceso de terapia y ahorita estoy teniendo otro proceso de terapia también. Y algunas veces cuando de pronto tengo dudas o estoy atorada en algún caso, yo le llamo que voy a alineación y balanceo con alguien que me ayude pues a ver algo que yo no estoy viendo, ¿no? Y que me oriente. Entonces, hasta ahorita, de los 17 años que yo tengo de psicoterapeuta, llevo 3 procesos formales así ya de 1 o 2 años. Sí, porque Ok. es importante lo que mencionó usted, darse cuenta de lo que estás fallando, de los errores que tienes, para poder corregirlos, porque si tú vas por la vida diciendo, no, yo me siento bien, yo soy perfecto, pero en realidad tú sabes, inconscientemente sabes que tienes varios problemas, estos los vas a ir arrastrando y arrastrando y arrastrando, y son a veces las cosas que no te dejan salir, o las cosas los círculos que no se cierran, como se dice, o que te sientes estancado, te sientes anclado. Primero hay que, bueno, lo que un poco que he leído y he visto y he escuchado, que primero hay que romper, darse cuenta qué es lo que tienes para poder salir pues, de tus problemas o adelante, como lo quiera ver cada persona. Sí, el primer paso es como aceptar que tienes algún asunto, algún problema, algo que tengas que trabajar y pues ya después es obviamente trabajarlo, pero si de principio, de hecho no funciona cuando llevan, por ejemplo, adolescentes a terapia y que los adolescentes no quieren, no funciona mucho, porque pues no sacas, no exprimes, Uh-huh. se cierran totalmente y ahí pues hasta el mejor psicoterapeuta no puede hacer nada, entonces, es mejor cuando uno se da cuenta y dice, sí quiero, y le entra, ¿no? Y deja ahí todas las canicas. Ok, No. bueno, pues fuera de un poquito de lo de
su propia experiencia, ya nos contó, perdón, un poquito de lo que ha pasado usted, todo eso. Ahora vamos desde su perspectiva como psicoterapeuta. ¿Cómo le íbamos a preguntar, usted cree que las personas se victimizan o tratan como de demostrar algo a raíz de la pandemia? Me refiero, con demostrar algo es así como de, pues es que me siento mal o me dio algún tipo de ansiedad, pero en verdad no tiene nada. ¿Se ha dado eso? Yo creo que siempre tienen, siempre. Lo que pasa es que durante mucho tiempo vivieron en tanta actividad, o sea, el ritmo de vida que en general llevamos es como estar haciendo trabajo, escuela, mis actividades, que si hago algún deporte, entonces el ritmo de vida es muy rápido. Y de pronto la pandemia lo que hizo fue venir a ver, te calmas, te aíslas y eso permitió como la introspección. La introspección es ver hacia adentro, empezar a analizarte a ti mismo. Y entonces eso como que friqueó a muchas personas y dijeron, a ver, espérame, ¿por qué nunca lo habían hecho? Porque como siempre estaban en un ritmo de vida muy rápido y siempre estaban viendo pues hacia afuera, de pronto a ver, aislados, te me sientas, te me calmas tantito, pues es ver hacia adentro. Y entonces eso pues sacó muchos de los problemas que ya tenían, ¿no? Por ahí dicen, es que se me desató la ansiedad o se me desató la depresión a partir de la pandemia. No se desató, solamente se reactivó algo que ya estabas ahí teniendo, que ya estabas guardando como volcancito, que estuviste guardando y guardando y guardando emociones que no sacabas, que no expresabas, que no trabajabas. Y entonces el ritmo de la calma de la pandemia y el empezar a convivir con tu familia, con personas, o incluso estar solo, porque hay personas que se quedan así solas, les activó esa parte de la ansiedad y de la depresión. Entonces, más que les surgiera por la pandemia, yo solamente creo que se reactivaron cosas que ya venían trabajándose adentro, ¿no? O sea, es lo mismo que mencionamos hace ratito, ¿no? Lo que vienen cargando y vienen cargando, nada más que inconscientemente no se daban cuenta que lo traían. De repente les bajan el nivel de vida de un sopetón, ¡pum! Y es que pues empiezan a ver que sus problemas, sus tristezas, su ansiedad, la depresión que sienten. Pero es que, mire, yo hay algo que me he dado cuenta, ¿no? Y no sé si está en lo correcto y pues si no, pues me lo pueden decir. Hay gente que como que solito, no sé si se le crea solito, pero como que se victimiza mucho en redes. De hecho, es un tema que todos me conocen que me gusta hablarlo como loco, ¿no? Hasta como el vato castroso. Siento que se victimizan bastante en redes. Por ejemplo, no sé, sobreexplotan la emoción o quieren llamar la atención de cualquier forma. Y si les soy bien sincero, eso lo identifiqué porque yo lo hice en algún tiempo. O sea, soy bien sincero, yo hice eso en algún tiempo. Entonces es algo que, pues no sé si sea porque como dicen tú, como, ay, como el dicho. Bueno, lo que te choca, te checa. Quizás sea eso, quizás sea por ese lado. Pero siento que hay gente que se victimiza de más o como que quiere llamar mucho la atención a través de redes y pues ya una vez que te das cuenta, pues sí, quizás sí es un poco molesto. No sé usted cómo lo perciba. Yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, a lo mejor unos más que otros, a lo mejor unos al principio, a lo mejor ahorita no tanto, pero todos lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque estamos buscando la validación y era justo lo que decías, ¿no, Daniel? El llamar la atención y el llamar la atención es parte de que volteen a vernos y que validen si está bien o está mal lo que estamos haciendo o no. Entonces, ¿de dónde viene esta parte de querer validar, validación? Pues de que somos seres sociales, de que queremos pertenecer, de que queremos aceptación, probablemente porque a lo mejor nosotros mismos no nos aceptamos, no encontramos esa autoaceptación y la estamos buscando afuera, la estamos buscando en los demás. Entonces, lo que decía hace ratito Eddie y ahorita tú de la victimización, pues una víctima, no hablando de situaciones como abusos o algo así, sino alguien que se victimiza más bien, pues ¿qué hace? Pues llama la atención y al final tiene ganancias. Al victimizarte obtienes ganancias. Pues el apapachito, el ay, vente para acá, el pobrecito, el ay, no, que te busquen, que te den, que... ¿Sí me explico? Entonces, pues esas ganancias a algunas personas les saben ricas, ¿no? Y entonces por eso es que
repiten y repiten este comportamiento de victimizarse, ¿no? Pero estos vendrían siendo ganancias falsas, ¿no? O sea, no como tal, no es algo como totalmente verdadero o totalmente cierto. Sí, ganancias para el ego, Ujú. que no es lo mismo que la autoestima. La autoestima viene de ti, ¿no? Y el ego viene de lo que te dan los otros. Entonces, esas ganancias del apapacho, del pobrecito, pobrecita, mira, yo te doy, yo te ayudo, yo te hago, pues es nada más, te ayuda a levantarte a partir del ego, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, por supuesto que son falsas porque además no son eh, eh, permanentes. ¿Qué pasa? Si te lo quitan, entonces las personas sienten, o sea, sienten un vacío emocional, ¿no? Y empiezan a hacer cosas para llenar ese vacío y cosas normalmente que los ponen en riesgo o que los dañan. O doctora, perdón, psicóloga. Sigo con eso de la... O Fabi, dime Eh, Fabi, no hay problema. ok, tengo una duda. ¿Qué pasa cuando las personas no consiguen ese apapachito? Yo sé que es muy difícil porque siempre hay una persona atrás de nosotros que si nos victimizamos ahí va a estar. Así como ven, yo te apapacho. Pero ¿qué pasará si no estuviera esa persona, que de plano nadie, así como que si yo busco aceptación y aceptación como a un apapacho y nadie me da ese apapacho, ¿qué se desencadenaría? O sea, ¿qué vendría después? Efectivamente, como lo dijiste, Eddie, siempre hay un roto para un descosido. Siempre hay o casi siempre, está el que se victimiza y el rescatador, ¿no? O sea, tú necesitas de mi ayuda, yo te rescato. O sea, siempre, siempre. Y eso tiene que ver con estructura de personalidad, pero no me quiero meter mucho en eso porque si no les voy a dar una clase aquí de psicología. Y con lo que me dices, ¿qué pasa si no hay alguien? Bueno, estas personas se están levantando a partir del ego, que es lo que reciben de manera externa, lo que les dan los demás, y no lo obtienen y no tienen esos recursos por ellos mismos, pues que pueden caer en una depresión, pueden caer incluso hasta en algún tipo de trastorno mental, porque no están recibiendo lo que quieren. Entonces, y lo que decía, se pueden poner en situaciones de riesgo, ¿no? O sea, a lo mejor meterse con personas que los pueden dañar emocionalmente, pero no importa, con tal de que les den una migajita, ¿no? O en situaciones que los pueden poner en mucho riesgo, pero eso a lo mejor va a ayudar a que llamen más la atención de las personas para que vengan y las rescaten, ¿no? O sea, es como el cliché típico que aparece en las novelas o en las películas o los que son los populares de la escuela, ¿no? Que mientras tienen toda la atención de la gente, atención superficial, ellos están bien, están en lo top, están caminando, seguridad de un lado a otro, pero cuando la gente se empieza a dar cuenta cómo son y los empiezan a dejar, se empiezan a quedar sin amigos, se empiezan a quedar sin autoestima, por así decirle, su ego se empieza a caer por lo mismo, por toda esa atención falta que les están dando. Uh-huh. Sí, y pueden llegarse a deprimir o pueden caer en como que se desquicien y en la agresividad con tal de llamar la atención y en algo que puede ser dañino tanto para ellos como para otras personas. Ok, pues le vamos a preguntar. Yo sé que no toda, como se lo mencioné al principio, todos tienen problemas diferentes, pero por decir, desde su perspectiva, ¿cree que hay un rango de edad entre las personas que representan un poquito más de ansiedad? No sé, llámese adultos, a lo mejor de 35 a 40, o no sé, algún rango de edad que en las personas que sufran un poquito más como de esa ansiedad. Yo sé que a lo mejor un niño estaba acostumbrado a lo mejor en la escuela, pues ir a estudiar, de repente en el recreo echar su relajo, pero como que eso lo desestresaba tantito. Como para estar en casa, pues también es complicado porque pues obviamente no se desata uno como cuando está solo, ¿verdad? Sin sus figuras de autoridad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo se podría tratar la ansiedad en niños? No sé si se pueda dar casos de ansiedad en niños, cómo se trata la ansiedad en jóvenes y cómo se trata la ansiedad en adultos.
Bueno, yo les mencionaba hace ratito, no me dedico tanto a niños, pero lo que sí puedo decirles es que al final los niños son el reflejo de sus papás o de los adultos con los que están conviviendo todo el tiempo. Entonces, para tratar la ansiedad de un niño, eh, cuando todavía es una ansiedad tratable en terapia, porque de pronto llegan personas que ya necesitan medicamento psiquiátrico, porque ya les dan crisis de ansiedad, que les duele el pecho, que no pueden respirar, que se les duermen o les hormiguean las manos, entonces eso ya necesitan medicamento psiquiátrico. Pero cuando la ansiedad todavía es tratable a través de la terapia, pues en cuanto a los niños, pues se tiene que tratar a los papás, porque seguramente si el niño está teniendo ansiedad es porque el papá o la mamá o los adultos cercanos a los niños y niñas están teniendo algún tipo de ansiedad y se lo están reflejando a los niños. Es Eh, como, ajá, perdón. en No, cuestión en cuestión de los adolescentes, pues sí, lo que mencionabas, Eddie, la parte de la socialización, del aislamiento, les está dando mucha ansiedad el dejar de hacer actividades porque muchos hacen que si deportes o que si, no sé, esta pintura o tocar un instrumento, no sé, algo, y de pronto ya no hacer nada de eso y no tener este contacto humano, sino pues más a través de la tecnología, pues les está causando precisamente también esa ansiedad, ¿no? Entonces, con ellos es precisamente el retomar estas cosas, pero o sea, a través de los recursos que tenemos ahorita, ¿no? A ver, en el momento de la pandemia hubo algo, o sea, no podíamos salir de plano, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ya los hubieras no existen, pero era realizar actividades dentro de casa en donde pudieran aprender algo y entonces poder ocupar la mente, porque cuando la mente no está ocupada, entonces empieza a generar un exceso de futuro y al final eso es la ansiedad. divagación, sí. Y ahorita que ya está bajando esta situación de la pandemia, aunque hay que seguir cuidándonos obviamente, pues ya pueden retomar algunas actividades, por ejemplo, pueden ser actividades al aire libre, que a lo mejor eso es un poquito más seguro ahorita, y pues con todas las medidas de higiene y los cuidados que se necesitan, pero ya pueden ir retomando esas actividades precisamente para poder bajar la ansiedad. Yo siempre lo he dicho, en adolescentes y en adultos, siempre lo he dicho, si nosotros, no sé, por ejemplo, en el caso de ustedes que van a la escuela, ¿no? Aunque les guste la escuela, aunque les guste estudiar y todo, es una responsabilidad, es una obligación. Y al final una responsabilidad y una obligación genera estrés. Ajá. Y entonces, y pues vamos acá, y los que trabajamos, pues también, responsabilidad, obligación, estrés. Y de pronto vamos a casa y pues tenemos que hacer cosas en la casa, tenemos que levantar nuestro cuarto, tenemos que limpiar la casa, ahí también hay responsabilidades. Y ahí, pues hay puro estrés, o sea, nada más nos estamos llenando de estrés y no hay un conducto, una vía por donde canalicemos o donde saquemos todo ese estrés del que nos estamos llenando. Entonces siempre les digo, a ver, ya tienes tu responsabilidad, tu obligación que te genera estrés, búscate algo que te relaje. Búscate algo que te relaje, ¿no? Si un instrumento te relaja, si hacer un rompecabezas te relaja, hazlo, porque ahí vas a canalizar todo ese estrés. Si hacer un rompecabezas te estresa, las piezas, no te va a servir, ¿no? O sea, pues no, te va a llenar más de estrés de lo que ya tienes. Entonces, es a lo mejor encontrar un poquito de lógica, ¿no? Y la matemática. Si me lleno mucho de estrés, pues obviamente hay un momento en el que voy a explotar, ¿no? Y me van a generar crisis y me voy a poner mal. Pero si tengo cómo canalizar ese estrés, ¿no? Alguna actividad, algo que me relaje, entonces es una energía que va circulando. Ajá. Ahorita me acaba de surgir una duda. ¿La ansiedad es como el estrés que todo el tiempo está ahí? ¿O sí puede haber personas que de plano no la tengan? Porque últimamente, y no solo a raíz de pandemia, años atrás, 1 o 2 años atrás, he conocido varias personas que dicen, tengo ansiedad, tengo ansiedad. Y pues realmente como no soy psicólogo, no soy doctor, pues no sé diagnosticar si lo están diciendo bien o si me están engañando, me están diciendo la verdad. Por eso es que le pregunto, ¿la ansiedad está
siempre con todos o específicamente con algunas personas o cómo es que te maneja? La ansiedad la podemos, no es que esté siempre con todos, pero sí la podemos desarrollar todos, así como la depresión. La depresión no la tenemos todos, pero sí la podemos desarrollar todos, dependiendo pues los eventos y las experiencias que vayamos teniendo en la vida. Entonces, hay situaciones que, dependiendo de la personalidad también, de cómo confrontemos o afrontemos ciertas situaciones, es si vamos a desarrollar o no vamos a desarrollar esa ansiedad, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo soy ansiosa, no soy ansiosa no, alguna vez en la vida me dio una crisis de ansiedad, pero ya tiene algunos años, pero soy ansiosa y ¿cómo me di cuenta de ello? A los 17 años me diagnosticaron gastritis. Y la doctora me dijo, tu gastritis es 70% nerviosa. El 30%, pues sí, es de lo que comes y todo esto. Y entonces me di cuenta, bueno, obviamente después me di cuenta que todas mis emociones yo las contenía en mi estómago. Y entonces, por eso es que me surge la gastritis. Entonces, otro tema ahí que surge, ¿no? Que si las emociones las vamos conteniendo en alguna parte de nuestro cuerpo y no las sacamos, se convierten en enfermedades. Enfermedades. Uh-huh. Ya va. Hola amigos, regresamos después de unos problemas técnicos y estábamos hablando sobre la ansiedad en esta cuarentena y la siguiente pregunta es, ¿ha habido algún caso en específico de algún paciente, llámese señor, llámese joven, así que haya tenido que requerir de alguna atención especial o de algún tratamiento especial? Sí, tuve una paciente que, obviamente no voy a decir nombres de nada, pero se había tomado, no por ansiedad, más bien por depresión, y se había tomado unas pastillas, ella estaba tomando medicamento psiquiátrico y se tomó muchas pastillas, muchas para quedarse dormida, pues para suicidarse, pues. Y no pasó, pero llegó conmigo muy drogada a la terapia, muy drogada. Entonces, pues obviamente mi responsabilidad era no continuar la terapia y afortunadamente iba con alguien, le estaba acompañando, pues la saqué, le expliqué la situación a la persona porque esta persona no se había dado cuenta, no sabía lo que estaba pasando y le expliqué lo que había pasado, no podemos hablar de eso, pero al final estaba su vida en riesgo, ¿no? Entonces, pues se lo tuve que decir. Y pues le dije que la tenía que llevar al hospital para que le hicieran un lavado de estómago. Y así fue. Eso pasó. Han llegado personas conmigo con crisis de ansiedad y pues ahí más bien lo que yo puedo hacer es ejercicios de respiración, de relajación. Las personas tienen una idea equivocada de que con la ansiedad, si respiran más rápido, se les va a quitar. Y no, porque hiperventilan. Más bien tienen que respirar más lento para que se puedan relajar. Y la respiración tiene que ser desde el diafragma y no desde el pecho. Entonces, pues enseñarles a respirar de esa manera y dejarles de tarea esos ejercicios, para que cuando les dé una crisis puedan pues puedan utilizarlos, ¿no? Han llegado personas, pues sí, con otras situaciones, igual de depresión, de ansiedad o incluso con rasgos de esquizofrenia y pues los tengo que mandar a psiquiatra porque nosotros los psicólogos no podemos, los psicoterapeutas no podemos medicar. Entonces los mando al psiquiatra y les digo que no podemos continuar terapia si no empiezan a calmarse los síntomas. La terapia no van a avanzar si no se calman los síntomas primero. Que cuando ya estén con medicamento, ya ahora sí acudan a terapia y sea algo conjunto. Ok, pues bueno, gracias por comentarnos eso. Eddie, espérame tantito. En el caso específico que a usted le haya tocado pues mandar al psiquiatra a personas, ¿cómo es lidiar con esa reacción? Como con
pues sí, con su forma de reaccionar al momento que usted les dice. ¿Es difícil? Sí, porque tienen muy estigmatizado de cómo voy a ir al psiquiatra, cómo voy a tomar medicamento psiquiátrico, pues ya piensan que ir al psiquiatra ya es estar muy mal. Y pues yo trato de explicarles de la mejor manera, ¿no? Haciendo comparación con alguna otra enfermedad, ¿no? Que si están mal del estómago y de pronto pues no les dan, y tienen una infección y no o sea, les dan medicamento y no, o lo tratan de alguna manera con un té o algo, pues tienen que ir a un especialista, a un gastroenterólogo, ¿no? Que cuando te duele una muela, pues tienes que ir a un dentista, ¿no? Entonces, que lo mismo sucede porque a veces hay situaciones en nuestra cabeza, o sea, les decía yo hace ratito, ¿no? Hay depresiones que no tienen que ver nada más con una situación triste que haya pasado, sino que ya tienen que ver con algo químico, ¿no? Entonces, ya haciendo algo químico, ya no, que las neuronas no hagan sinapsis o no sé, algo, algún neurotransmisor que no esté pasando correctamente o que no lo estén generando, pues ahí cómo se van a dar cuenta, por más de que hagan 1000 cosas para que se les quite la depresión, pues eso está aquí y solamente con medicamento se puede arreglar. Entonces, pues les trato de explicar y hay personas que acceden, ¿no? O sea, sí, de principio sí es como de, ¿cómo voy a ir a psiquiatra? Pero ya se empiezan a calmar un poco cuando les explico la situación. Hay otras que pues me dan el avión y pues Ujú. terminan no regresando incluso conmigo y seguramente no van al psiquiatra porque es mucho pues sus mecanismos de defensa por no aceptar que tienen que acudir a un especialista, ¿no? O sea, yo voy con un médico general y ese médico general me manda con un especialista. ¿Es eso, más o menos? Sí, tú vas con un médico general y le dices, no, pues estoy enfermo de la garganta, por ejemplo. Ujú. Y el médico general te dice y te receta, ¿no? O sea, sí puede hacerlo, obviamente. Pero ¿qué crees? Que ese medicamento no funcionó, entonces te lo cambia, ¿no? ¿Y qué crees? Que ya te tomaste, no sé, una semana ese medicamento y tampoco funcionó. Y a lo mejor lo intenta una tercera vez con otra cosa y tampoco funciona. Entonces él dice, bueno, no se está curando esto, entonces necesitamos ver si hay algo más, te tienes que hacer estudios y te va a mandar a lo mejor con un otorrino, ¿no? Que es el que ve la parte de la garganta y Ajá. todo esto. Entonces, o no sé, si él ve que tiene que ver con una alergia, pues te manda con un alergólogo. Entonces, sí, el médico general de pronto primero, pues puede atacar este tipo de cosas, pero si ve que sigue reincidiendo la enfermedad y reincidiendo la enfermedad, pues te tiene que ya mandar con alguien más especializado, ¿no? Ok, no sé si tengas algo más que preguntar, Iván. No, era esa mi duda. Ok, este, pues le quería preguntar, yo sé que a lo mejor muchas personas no quieren aceptar que tienen ansiedad, pero sé que también hay un patrón que hace que la ansiedad sea muy evidente. ¿Cuál es ese patrón? ¿Cómo usted con el lenguaje corporal se da cuenta que alguien sufre de ansiedad, aunque no lo quiera aceptar? Y obviamente platicando a lo mejor con usted, le digan, no, pues es que yo no tengo ansiedad, pero con sus movimientos usted sabe que sí. ¿Cuáles son esos movimientos? Pues algo que no falla, infalible, ¿no? Muchos así con las manos, ¿no? Están así con las manos. A lo mejor no hasta acá, lo estoy haciendo así para que se vea. Ahora voy a bajar un poquito. Pero están hablando y están así con las manos, ¿no? O sacan algo y están jugando con ese algo en lo que están hablando, o están moviendo el pie, o están cambiando mucho de posición en el sillón en donde están sentados, están cambiando mucho de posición, este, o hablan demasiado rápido, tienen demasiadas ideas y una idea no conecta con la otra. Yo creo que esos pueden ser como de los signos más evidentes, ¿no? La voz incluso, ¿no? También el que hablen eh, con mucho nervio, muy rápido, pues habla de una persona que está ansiosa, ¿no? Entonces, yo creo que esos pueden ser como los signos un poquito más evidentes
en cuanto al lenguaje corporal. Y, Ok. bueno, dale. No, era eso, estaba pensando un poquito en eso de las personas que sí es un poco más evidente en algunas personas el ver que tienen algún, no sé si llamarlo trastorno, pero pues sí, que sí es un poquito más evidente ese estrés, esa ansiedad, pero no iba a decir nada más. ¿Y hay algún consejo para prevenir o cómo darnos cuenta sobre esto? Sí, sí hay manera de prevenir. Ahora el que se nos cayó fue Dani. Voy, aquí sigo. Ah, ok. Sí, sí hay varios consejos. Primero que nada, el aprender a expresar nuestras emociones. La ansiedad es una situación que, por eso les decía, no es que se generó de un día para otro. Es una situación que ya se venía cocinando desde hace bastante tiempo. ¿Y cómo se viene cocinando? Pues son todas esas emociones que en algún momento no expresamos, no sacamos, nos quedamos. Y entonces lo único que sucedió es que como están adentro de nosotros y no hubo una manera de salir, dicen, bueno, pues tenemos que salir de alguna manera. ¿Cómo? ¡Pum! Ansiedad, ¿no? Entonces, uno de los consejos es, pues, el aprender a, pues no quiero decir controlar, pero sí a manejar nuestras emociones, a gestionarlas. ¿Cómo es esto? Pues siempre expresándolas, ¿no? Expresándolas, pero de una manera en que, sí, claro, porque puedo decir, es que estoy enojada y a mí la psicóloga de Fabiola me dijo que lo expresara, así que le voy a pegar a alguien o se la voy a mentar a alguien. Pues no, porque ahí Suele ya, pasar, sí. sí, claro, pero no, o sea, el problema no es que estés enojado, el problema es que vas a ir a dañar a alguien más y pues te puedes dañar a ti haciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, estoy enojado, ok, estoy enojado, ubico que primero es el aprender a identificar nuestras emociones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con muchas personas? ¿Cómo estás? Bien. O, me siento medio mal. Y entonces ahí en el bien y el mal generalizamos. O sea, algo bien importante es aprender a identificar nuestras emociones, ¿no? Estoy triste, estoy enojada, tengo miedo, estoy feliz, estoy sorprendida, estoy avergonzada, ¿no? Estoy enamorada, Entonces, aprender a identificar primero las emociones. Y ya una vez que identificamos todo lo que nos hacen sentir esas emociones, pues aprender a manejarlas, ¿no? Entonces, estoy enojada con Eddie. Pues no voy a ir a pegarle, pero a lo mejor voy a dejar que se me baje tantito y ya después le voy a decir, oye, Eddie, ¿sabes qué? Lo que dijiste me molestó, ¿no? Me molestó porque esto y esto y esto, ¿no? Y entonces Eddie podrá decirme, pues chido por ti, o podrá decirme, oye, lo siento, o podrá decirme, oye, pues mira, no lo quise decir, no sé, porque también, obviamente, pues él puede decidir qué hacer con eso que le estoy Sí, claro. diciendo, pero al menos yo ya se lo expresé, ¿no? Yo no voy con la expectativa de que Eddie haga algo para que me cambie mi enojo, porque él no es responsable de mi enojo, pero mi responsabilidad era expresarle mi enojo. Entonces, la expresión y la canalización adecuada de las emociones sería como uno de mis primeros consejos. Algo que tiene la ansiedad es que hay un exceso de futuro. En la ansiedad hay un exceso de futuro y en la depresión hay un exceso de pasado. Entonces, para la ansiedad, pues, realizar situaciones que nos mantengan en el presente. Y de pronto hay personas que dicen, es que no puedo dejar de pensar en el futuro, y eso precisamente es lo que les da ansiedad, porque como es algo que no podemos controlar el futuro, no sabemos si va a pasar o no va a pasar, pero luego se pueden ir tan lejos en ese exceso de futuro que empiezan a tener pensamientos catastróficos, ¿no? Sí. Y no, y es que ¿qué tal si me quedo sin trabajo? Y luego voy a voy a vivir abajo de un puente, ¿no? Entonces ya empiezan a irse a una situación muy, muy, muy exagerada. Entonces, como es exceso de futuro, pues yo lo que recomiendo a mis pacientes es ponte un semáforo, ¿no? Cuando te des cuenta e identifiques que estás yéndote mucho a la fantasía y hacia el futuro, rojo, 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 rojo. ¿Qué quiere decir el rojo? Que tienes que parar.
que tienes que parar y en ese momento enfocarte en lo que estás haciendo, ¿no? Yo le decía precisamente hoy a una paciente, estamos en automático, estamos haciendo cosas y estamos pensando en otras. Entonces, por ejemplo, cuando nos bañamos estamos, ay, ¿qué voy a hacer al rato? No sé qué. Pero no estamos en, ay, voy a sentir el agua y cómo siento el agua y el jaboncito en mi cuerpo y siento frío o calorcito o, me voy a dar masajito en el... O sea, no sentimos el baño. Estamos pensando en lo que vamos a hacer al rato. ¿Hacemos y no sentimos? Ajá, estamos en automático haciéndolo, ¿no? Pero nuestro pensamiento está en el futuro, ¿no? Que no sabemos si va a pasar. Entonces, siempre recomiendo, a ver, semáforo rojo para, con esos pensamientos y enfócate en lo que en ese momento estás haciendo. Y si te sirve, habla, o sea, dilo en voz alta. No, ahorita estoy escribiendo mi tarea y mi tarea es de esto, y, o sea, como irme narrando a mí misma o descubriendo a mí misma lo que estoy haciendo en ese momento, porque eso es lo que me va a hacer enfocarme en el presente y dejar de irme hacia el futuro. Esto obviamente pues no es de la noche a la mañana, pues se tiene que crear un hábito con esto y una constancia para que pueda bajar la ansiedad, ¿no? O pueda desaparecer la ansiedad. Entonces, esos es como algunos consejillos que doy. En cuanto ya para crisis y eso, pues lo que les decía hace ratito de los ejercicios de respiración, de relajación, etcétera, etcétera. Les enseño yo cómo respirar también. Hay algo que dijo que me llamó mucho la atención, el de conocer tus emociones, porque se me hace increíble cómo a veces, hay muchas veces que no conocemos cómo somos cuando estamos felices o cuando estamos enojados. Vivimos tanto como en un mood neutral, de hacer por hacer, como justo dijo ahorita, de hacer por hacer las cosas, que no nos damos el tiempo de sentirnos, de, de conocernos, de averiguarnos, y pues de ahí es cuando vienen, siento que también es parte importante los problemas, que como no te conoces, no sabes cómo eres, no sabes cómo reaccionas. Por ejemplo, yo no sé, un ejemplo, ¿no? Yo no sé si estoy feliz y me la paso todo el día, pues no sé, en un estado neutral, sin decir sí, sin decir no, porque no sé realmente cómo es ser yo feliz. Tampoco sé cuando estoy enojado, o sea, no sabría cómo expresarte, ¿no? Entonces, con el tiempo, cuando te vas descubriendo y eso, ya tú solito te das cuenta de qué puedes hacer para controlarte si estás enojado, cómo puedes, si estás triste, intentar alegrarte. O esas cositas son cosas muy, muy importantes que no les damos la importancia que se les debería dar. Claro, que les voy a poner un ejemplo básico. Cuando ustedes quieren conquistar a alguien, a una persona, una chica, un chico, ¿qué hacen? Pues primero conocen qué es lo que les gusta, ¿no? Intentan así saber sus gustos y todo para que por medio de eso, pues, bueno, le gusta tal música, bueno, entonces le voy a mandar este link, ¿no? Ya me di cuenta que le gustan mucho las flores, bueno, pues le voy a llevar una rosa, ¿no? Pero tienes que conocerla primero, o tienes que conocer primero a la otra persona para saber ahí cómo ir relacionándote con ella, ¿no? Sucede lo mismo, pero con nosotros. O sea, solemos hacerlo con las otras personas, pero no con nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo primero es el autoconocimiento. Bien lo dijiste ahorita, Dani. Yo no conozco, y qué padre que lo reconozcas, ¿no? Dices, yo no conozco cómo sé cuáles son mis reacciones cuando estoy feliz, cuando estoy enojada. Entonces, a lo mejor tienes que empezar a hacer un análisis de eso, ¿no? Para empezar a conocerte. Sí, porque mira, le voy a compartir algo breve, ¿no? A raíz de que terminé mi relación, ya todo lo que pasó, pues yo sí estaba como en un plan como muy, ya sabes, ese típica rencor, ese tipo de remordimiento, todo eso, ¿no? Entonces me he dado el tiempo de, pues, estar conmigo y me di cuenta que me gusta escribir canciones, me gusta leer, empezamos a hacer esto de la página, o sea, hay varias cosas que a raíz de eso malo, por así decirlo, surgió algo bueno. Es como hay una paradoja que se llama el de sol y la luna. Tú no apreciarías del mismo modo la luna sin el sol y viceversa, no apreciarías del mismo modo el sol que la luna. Entonces esto nos quiere decir que si no te hubiera pasado ese acontecimiento que te llevó al borde, al límite, no estuvieras apreciando o no estuvieras saliendo adelante de la forma que lo estás haciendo ahorita. Entonces, por eso me gusta y con la gente que pues, me conoce un poquito más y he hablado a ellos, siempre les he dicho, es que yo no tomo estas cosas como procesos malos.
sí, en su momento me duelen, en su momento pues sí te sientes muy mal, ¿no? Pero como fue pasando el tiempo, pues les digo, pues ya es una experiencia más y se lo he dicho a él y creo que compartimos un pensamiento similar. Pues ya, pasó ya, mejor hay que tomar lo bueno e intentar deshacer lo malo, igual, porque creo que se aprende más de las experiencias malas que de las buenas. Se aprende de ambas y precisamente con esto que acabas de decir, yo quiero eh, pues llevarlos a una reflexión de que, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Obviamente la pandemia no ha sido algo chido porque han muerto muchas personas, porque muchas otras personas se han quedado con secuelas, se han quedado sin trabajo, han sucedido muchas cosas, pero precisamente retomando lo que dijiste, podemos aprender de esto, podemos aprender de esta pandemia para, desde el punto de vista psicológico, pues para empezar a conocernos. A mí muchas personas me decían, no, es que me bajó la chamba. Y yo les decía, híjole, a mí me subió la chamba. Porque la gente a partir de la pandemia empezó a darse cuenta que tenía que tratar también su salud mental y que no estaban bien. Entonces, podemos sacar algo bueno de la pandemia. Obviamente ha habido muchas cosas muy desafortunadas. No voy a caer como en lo que dijo el presidente de nos cayó como anillo al dedo porque no. Lo padre sería que podamos aprender no siempre de lo malo, pero bueno, a veces resulta que aprendemos más de eso, ¿no? Entonces, en cuanto a la pandemia podemos tomar eso, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos de esta pandemia? ¿Qué es lo que aprendemos de nosotros viviendo en esta pandemia? ¿Qué es lo que aprendemos de la sociedad o de nuestro lugar en la sociedad en cuanto a esta pandemia? Creo que hay muchas cosas que preguntarnos y hay muchas cosas que valorar y hay muchas cosas que empezar a trabajar en nosotros y creo que eso nos puede ayudar el estar viviendo esta situación porque pues aunque ya ha bajado todavía no termina, ¿no? Igual como siento que también nos ayudó a empatizar más con las personas, ¿no? Fuera del núcleo familiar, que obviamente pues la mayoría estuvimos más tiempo encerrados con nuestra familia, pues como que nos deja la reflexión de que somos realmente iguales, o sea, entrando como a los temas pues más generales, entrando de racismo, discriminaciones, o sea, realmente la pandemia nos puso en el mismo contexto a todos. Unos ya viviendo en sus mansiones y eso, pero eso ya son como más cosas secundarias, ¿no? Como el contexto general es, eres una persona, no eres más, no eres menos que nadie. Al final de cuentas, lo mismo nos dejó en la misma situación a todos, sin importar rango social, político, económico, nos dejó al parejo a todos. Sí, al COVID no le importa si eres rico, millonario, si eres morenito, si eres blanquito, si eres chaparrito, si eres, o sea, la enfermedad dice, de aquí soy, que recordemos lo que les decía hace ratito, ¿no? Al final las enfermedades también tienen un trasfondo emocional, entonces por ahí a las personas que les estuvo dando, pues tenían a lo mejor su sistema inmunológico bajo, pero también en cuanto a lo emocional, por ejemplo, tal vez, ¿no? Entonces, este, pues sí, hubo personas que por mucho dinero que tuvieran, pues, y que se fueron a los hospitales y podían pagar una intubación y todo, pues no lo lograron, ¿no? Entonces, como bien dices, Dani, pues esto nos hace ver que todos, o sea, somos iguales. ¿Por qué? Porque a una enfermedad no le va a importar si tienes dinero o no tienes dinero para combatirla. Luego, Eddie, ¿qué quieres Perfecto, agregar? pues ya estamos llegando al final. Estuvo bastante interesante la Ah, plática. Nosotros nos quisiéramos quedar toda la noche, pero ya sé, ¿no? justamente no sé, como que hemos estudiado un poco justamente esa parte de las emociones en las personas y sentimos como que a las personas, esto ya es un poco más de un tema como más tecnológico o dirigido a lo de YouTube, pero por decir como que hemos estudiado que a las personas les gustan un poquito más los videos un poco más recortaditos. Entonces, aunque nosotros nos quisiéramos quedar más y más hablando, pues obviamente a las personas como que eso no al contrario, pues le queremos dar las gracias por esta plática que nos dio por ahí, y aceptar la invitación. Queremos decirle que queda invitadísima para otras sesiones. Este, Todavía tenemos que programar un poquito las fechas porque con todo esto hemos andado de un lado para otro y todo eso, pero pues igual, si usted decide
acompañarnos, está invitadísimo. Sí, claro que sí. Pues creo que por mi parte es todo. No sé, Iván, ¿tienes algo que agregar? Pues lo mismo, agradecerle mil veces que nos haya aceptado, que pues, haya confiado en nosotros, que pues si bien no somos aún no somos alguien reconocidos al 100%, pues siempre nos está interesando platicar con gente que nos nutra también, e intentar también pasarles un poco, ¿no? Porque al final de cuentas siempre vamos a estar aprendiendo en todos lados. Agradecerle otra vez por milseava vez y invitarla a que cada que usted guste o tenga algo que hablar, aquí estamos nosotros para en lo que se le pueda ayudar. Sí, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta que he visto algo de su contenido y de pronto cotorrean con ciertas cosas, como el de por qué los hombres nos volvemos bichota cuando la canción. Pero y está padre, o sea, está padre, pero que también retoman estos temas que son muy importantes y que dejan algo, ¿no? Dejan una reflexión, un aprendizaje. Eso también está muy padre. Muchas felicidades por ello. Yo les aseguro que van, de los seguidores que tiene y de los que los ven, pues van a tener muchísimos más. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por la confianza. Claro que sí, con todo gusto. Nada más avísenme con tiempito y con mucho gusto en algún otro tema que requieran. Aquí yo les echo la mano y a mí me dará mucho gusto participar con ustedes. La verdad es que hace ratito les decía, ¿no? ¡Ay, se me pasó súper rapidísimo! La pasé muy a gusto, fluí muy padre. Muchas gracias, chicos. Sí, muchas gracias, en verdad. Vamos haciendo por ahí unos en vivos. Se me acaba de ocurrir, no sé, igual está a su consideración, ser un tipo consultorio en vivo, a lo mejor algunas tengan algunas dudas y en vivo pues a lo mejor usted les pueda pues ahí aclarar alguna cosilla o echar una platicadita sería en vivo con personas, con audiencia viéndonos. Todavía me falta aclarar un poquito ese tema de los en vivos, pero igual, si nos gusta acompañar, pues ahí está la invitación. Sí, claro, está padrísima la idea, por supuesto. Sí, búrlenla, estructúrenla chido y avísenme y claro, con todo gusto, estaría súper padre eso. ¿Algo más que agregar? No tiene nada más que agregar. Pues entonces, amigos, esto fue el capítulo número 5 de Wi-Fi. Agradecemos que lo hayan visto hasta este punto. Ya saben, si les gustó, compártanlo, denle like y déjenos sus comentarios para saber qué tal, cómo les pareció. Sin nada más que agregar, esto es Wi-Fi. Así es, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Hasta luego, muchas gracias, psicóloga Fabi. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bye.